Este lugar ha sido sitio de congregación para los alemanes. El colegio alemán lleva funcionando desde el año 1912, en el cual no solo los hijos de los inmigrantes alemanes estudiaban aquí, sino que también los niños barranquilleros. Este lugar, al igual que el club alemán, servía como sitio de integración, no solo para la comunidad alemana, sino también para el resto de la sociedad barranquillera. Son pocas las referencias que se tienen sobre la cultura de los alemanes en Barranquilla en los años 20. Sin embargo, podemos destacar el club alemán, donde se congregaban miembros de la sociedad barranquillera e inmigrantes alemanes para realizar celebraciones de Año Nuevo y Navidad y también bazares. Durante el siglo XIX, a mediados más o menos, la población alemana aumentó casi un 50%. Sumado a la revolución industrial, esto ocasionó de que muchos alemanes descendieran en el empleo, ocasionando así de que migraran desde Alemania hasta las colonias del Caribe colombiano, específicamente en Barranquilla. También influyó el tratado que tuvo Alemania con Nueva Granada, el cual se hizo en 1854, llamado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, lo que influyó de que muchos alemanes llegaran específicamente a Barranquilla. También llegaron empresarios y distintas personas que vinieron a Barranquilla con potencial para emigrar. La inmigración alemana no era tan numerosa como en los países del Cono Sur, pero a medida que llegaron ciertas familias y potenciaron ciertos aspectos de Barranquilla, así vinieron demás familiares de ellos. Al final, la inmigración alemana fue la tercera más grande de Barranquilla. Hablando del aporte económico de los alemanes, uno de los avances en materia comercial más importantes de Colombia fue la mejora de la navegación del río Magdalena por unos empresarios alemanes y el capital de estos mismos, quienes sentían la necesidad de interconectar el puerto marítimo de Sabanilla con el de Barranquilla para así mejorar el desembarque y el transporte de mercancías. Es así como se propuso la construcción de la línea férrea que se llevó a cabo por una empresa alemana llamada Königsberg Wessel & CIA, quien inauguró el ferrocarril de Bolívar a finales del siglo XIX. Otras actividades económicas que podemos destacar desde la llegada de los alemanes a Barranquilla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es la agricultura y ganadería en zonas rurales cercanas, de poblaciones cercanas. También tenemos la inversión de empresas en el ámbito financiero y la participación de algunas iniciativas de tipo industrial. Luego de la llegada del poder del nacionalsocialismo en Alemania, muchos miembros de la comunidad alemana en Barranquilla empezaron a expresar abiertamente su posición a favor de este régimen. El grupo nazi en Barranquilla, además de las reuniones que realizaban para sus integrantes, llevaban a cabo otro tipo de reuniones que podían considerarse como propaganda, ya que en estas, además de congregar a los inmigrantes alemanes que se encontraban en la ciudad, también difundían mucho sus ideologías y la forma en cómo funcionaba el régimen nacionalsocialista. Entre otras actividades que podemos considerar como proselitismo, encontramos las jornadas que se hacían en fechas especiales como el cumpleaños de Hitler y el aniversario de la llegada al poder del nacionalsocialismo. También encontramos celebraciones de tipo internacional como el Día del Trabajo, el 1 de mayo, cuando la hoz y el martillo reemplazaban la esvástica y en lugar de los obreros marchaban los miembros de la comunidad alemana. Todo esto se llevaba a cabo en lugares como el Club Alemán o el Colegio Alemán. Actualmente la inmigración extranjera en Colombia presenta un mayor volumen y presencia de migrantes extranjeros de Venezuela, Ecuador, Panamá, Estados Unidos y España. Respecto a los inmigrantes alemanes, no se encuentran con tanto volumen como en épocas anteriores. Y estos vienen a nuestro país más que todo a disfrutar de nuestros desfiles, de nuestros carnavales, disfrutar de nuestra cultura, de nuestros paisajes, pero no a asentarse como lo hacían en tiempos anteriores. Un claro ejemplo de esto es aquellos que vienen por intercambio cultural y se quedan semestres estudiando y aprendiendo nuestro idioma y nuestra cultura. Hola, yo soy William Alfonso Lora Mantel. Quiero, a petición de mi hija, hacer un recuento de la procedencia del apellido Mantel, que es un apellido procedente de Alemania. Les cuento de que mi abuelo materno se llamó Herbert Mantel. Él nació en Hamburgo, Alemania.
Efecto de la terminación de de la Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 a 1918, Europa quedó prácticamente destruida y gran población de Alemania emigró hacia América. Él entró por Barranquilla, que era una ciudad que en esa época tenía bastante pujanza, tras que todos los viajes eran por barco. En ese tiempo todavía no había aviación internacional. Entró por Barranquilla, por Puerto Colombia, donde había un gran terminal donde llegaban los barcos. Él se vino a la edad de más o menos de unos 20, 22 años. Era ingeniero mecánico. Y como ya acá en Barranquilla, en esta ciudad de la costa, en esta parte de la costa, había mucha gente de procedencia alemana que se había venido antes, se vino a trabajar con unos alemanes que poseían una hacienda llamada Jesús del Río, que está ubicada en Zambrano Bolívar, como reparador de motores de diésel, que eran los que en ese tiempo estaban comenzando a surgir. Estando ya en esa hacienda, conoció a mi abuela materna, que se llamaba Dionisia Montes. Se casó y de dicha unión nacieron 2 niñas y un niño. Una de las niñas era mi mamá, que se llamaba Yolanda, una tía que se llamaba Fanny y un tío que se llamaba Heriberto. La abuela Dionisia murió dejándolos a ellos pequeños. A mi mamá la dejó de 7 años, a mi tía de 5 y el más pequeño, que era mi tío Heriberto, de 4 añitos. Tiempo después, el abuelo Herbert, estando ya solo, era viudo, se regresó para Barranquilla buscando un mejor vivir, ya que Barranquilla en ese momento era el polo de desarrollo más grande que tenía la costa, porque teníamos el muelle más largo o más grande que había prácticamente en Colombia, que era el muelle de Puerto Colombia, donde llegaban todos los barcos. De ahí los barcos desembarcaban la mercancía, la carga, y a través de un tren que existía desde Puerto Colombia a Barranquilla, la mercancía era trasladada de esa forma. Además, Puerto Colombia en ese tiempo había como especie de un aeropuerto donde acuatizaban los aviones, los hidroaviones. En ese tiempo todavía era puro hidroavión, y comenzó a buscar trabajo en una empresa colombo-alemana que se llamaba Skadda. Ahí comenzó a trabajar con esa empresa en los hangares, en los mantenimientos de estos aviones, y estando ya acá solo se volvió a casar nuevamente con una señora llamada Clara Straub. Con dicha unión nació una niña llamada Hilde. Ella nació en Puerto Colombia. A mi mamá, a mi tía y a mi tío los trajo a vivir con él en Puerto Colombia por un tiempo, y dando la circunstancia de lo que estaba pasando en Alemania, él los envió nuevamente para Zambrano, para que siguieran viviendo con la familia materna. En 1942, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en Colombia fueron mandados a recoger todos los alemanes, japoneses e italianos, porque ellos hacían parte estaban a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Él lo cogieron y fueron apresados y guardados en el castillo de Salgar. Ahí recogieron todos los alemanes, japoneses e italianos.
De ahí los mandaron para Estados Unidos. Lo despacharon a Estados Unidos por el puerto de Panamá. Todo era en barco, todo era en barco. Él llegó con su familia a Nueva Orleans. De ahí, con varios trenes, fueron embarcados en trenes y los llevaron a Carolina del Norte. Ellos estuvieron primero hospedados en un hotel mientras los mandaron con campo de concentración para ellos tenerlos ahí como rehenes y cambiarlos con diplomáticos o soldados que Alemania tenía ya presos. En el campo de concentración de Crystal City, que quedaba en Texas, no podían salir a ninguna parte, pero sí les habían creado unas escuelas para los alemanes y otras para los japoneses. Además, habían algunas que eran en español. Las mujeres trabajaban cocinando o cosiendo, o etcétera, haciendo oficios varios. Y los hombres los ponían a reparar, y algunos fueron profesores y otros músicos. Como ellas eran católicas, las monjas y sacerdotes pidieron permiso para llevarlas a una iglesia a recibir la primera comunión. Después de haber sido intercambiados por diplomáticos, llegaron a Alemania en pura guerra. Ella cuenta que cuando llegaron a Alemania estaban las guerras en todo su esplendor y caían bombas todo el tiempo. De milagro sobrevivieron a esos bombardeos. Que ella cuenta que eso era como un infierno. La guerra terminó en 1945. Ellos siguieron allá presos porque una parte le correspondió a los americanos, otra parte le correspondió a los rusos, otra a los franceses. O sea que Alemania fue invadida por varios países. En 1948 le permitieron que regresara la segunda esposa de él con la hija a Barranquilla. Como Alemania y Francia eran enemigos, arrestaron nuevamente al abuelo Herbert. Tiempo después, ellos tuvieron que hacer mucha diligencia para demostrar de que él no había estado en la guerra, sino que él había estado acá en América. Y después los rescataron y se fueron a vivir a Estados Unidos hasta el día de su muerte.